Buenos días, amados televidentes. Reciban un cordial saludo del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal ISMESH, rescatando valores a través de su programa Gnosis, Conócete a ti mismo, el mayor saber por excelencia. Que la paz del Cristo esté con todos y cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Y le damos la gracia por sintonizarnos nuevamente este domingo 14 de agosto, en el que solamente nos faltan 4 meses para completar este año 2016, incentivándolo y llevándole un mensaje de que prestemos atención a lo que está aconteciendo hoy en día en nuestro alrededor y en lo que está aconteciendo internamente. Me quedan 4 meses para que acabe este año y cómo yo he ido trabajando este año, cómo yo he ido cambiando, cómo yo me he ido revolucionando. Estoy siendo una mejor persona, estoy más unido a mi familia, me llevo mejor con mis amigos, estoy siendo más productivo a nivel profesional, estoy sacando tiempo para mí, para mi Dios interno. Esas son cosas que debemos de irnos preguntando. El tiempo va volando, el tiempo va pasando y siempre nos estamos quedando estancados en el mismo lugar. Y nosotros debemos de ir hacia adelante sin mirar hacia atrás. Así que hoy, domingo 14 de agosto, vamos a empezar a cambiar, vamos a empezar a pensar diferente. Vamos ahora a dedicarle el tiempo a Dios dentro de nosotros. Olvidémonos de ese Dios que está afuera, que está en los cielos, que está en el sol. Busque ese Dios dentro de usted, porque si Él está afuera, sabemos que Él está en todas partes, pero la parte más importante donde lo debe de buscar es dentro de usted. Cultivemos esa paz. Si no tenemos paz interna, si no tenemos nuestra casa en control, ¿cómo nuestro alrededor va a estar en control? ¿Cómo va a estar en paz? Si hay un caos interno, va a haber un caos externo. Y por eso cada domingo nosotros tenemos este mensaje de salvación, esta enseñanza pura, verdadera, sin ataduras, sin palabras bonitas, que suena fuerte, pero que es real, que es el camino que nos va a llevar a esa liberación interna. Y es por eso entonces que cada domingo nosotros vamos a intentar de llevarle un granito de mostaza, de un poquito más de la enseñanza gnóstica, que ha existido por muchos años, aunque muchos crean que no es así o no la habían escuchado antes. Y vamos entonces a presentar aquí a mi compañero de cámara, el señor Kelvin Disla, que se encuentra a mi derecha. Muy buenos días, amables televidentes. También queremos dar una felicitación a todas esas instituciones gnósticas que, al igual que nosotros, también llevan este mensaje de salvación, de paz y de amor y de redención humana. También queremos hacer una breve, vamos a decir, insinuación o mención que debemos de preocuparnos por nuestra propia alma, porque nuestra alma está dentro de cada uno de nosotros, atrapada por todos esos resortes que son el ego, todos esos defectos, y que no tiene realmente un espacio para expresarse. Ya los seres humanos, hoy como va el mundo, han perdido ya hasta la esperanza. Dicen que el sistema no se puede cambiar, que el sistema está muy fuerte, que está muy corrompido, y nadie quiere hacer un trabajo. Pero, amable televidente, recuerden que el trabajo es sobre sí mismo. El trabajo no es con los demás. Cambie usted y los demás van a cambiar. Bien. Vamos a la introducción. Sí, vamos de lleno entonces con nuestra frase del día de hoy, si el señor director es tan amable de colocarla. La frase del día de hoy me encanta muchísimo y es de Clinton Richard Dawkins. Este es un señor británico, un analista de la evolución y divulgador científico. Este hombre, las personas lo conocen por ateo, él se hace llamar agnóstico. Sin embargo, tiene una frase que es una pura realidad, a pesar de él no creer en Dios ni en ninguna fuerza superior. Y dice así: la mayoría de las personas no soportan sentarse en la iglesia por 1 hora los domingos. ¿Cómo se supone que vivan en un lugar similar por toda la eternidad? Vamos a reflexionar en esta frase, que de verdad desde que la encontré me encantó muchísimo, porque es una pura realidad. En el caso de los católicos, la misa dura 1 hora. Si dura más de 1 hora, ya estamos nerviosos, que por qué el padre dura tanto, que qué misa más larga, y que ay Dios mío, que yo me quiero ir, que quiero ir a comer. Siempre hay una excusa.
Sin embargo, esa sola hora que usted está ahí sentado, su mente está en otro lugar. Usted no estuvo en esa iglesia, en esa misa. Su cuerpo sí, pero su mente no estuvo presente. Sin embargo, aún así nos cansamos. O vamos con el culto en el caso de los evangélicos, o nosotros los gnósticos con nuestro programa que tenemos. Debemos de entender que no importa la religión, a todos nos pesa hacer un trabajo que esté guiado hacia Dios, hacia nosotros mismos. Porque el trabajo de Dios es el trabajo con uno mismo, que no es, Dios, perdóname por mi pecado si voy a rezar 3 Padre Nuestro y se liberó uno del pecado. No, el trabajo es contigo mismo, el trabajo es conmigo, o sea, en el sentido de yo eliminar esa ira, yo eliminar esa pereza, esa lujuria, ir trabajándome cada defecto, para yo poder llegar a esa perfección que muchos sabiondos hoy en día creen que somos perfectos, o que lo tenemos todo. Sí. Sí, podemos ver en la frase también, podemos ver que dice que que una persona no soporta, ¿verdad?, estar en un ambiente religioso, por decirlo así. Exacto. Entonces, dígame usted, amable televidente, si usted, por ejemplo, en el caso de la meditación, que a veces uno tiene que durar 2 horas, 3 horas, que nosotros los gnósticos practicamos la meditación, practicamos la yoga, el autoanálisis consciente. Entonces, dígame usted, si usted no tiene la fuerza para usted hacer ese trabajo, ¿cómo usted aspira a estar en el cielo, que es un estado de conciencia superior que hay que tener para poder mantenerse en ese estado? Porque las personas tienen un falso concepto de lo que es el cielo. El cielo simplemente es un estado de conciencia, amable televidente. Es un estado de felicidad, de lasitud. Entonces, muchas personas piensan que el cielo como que es un lugar a donde van a ir y van a descansar. No, usted tiene que tener primero ese estado dentro de sí para usted poder habitar en un lugar de ese nivel. Entonces, vamos a hacer una pequeña autorreflexión de cuáles son nuestras artillerías, de cuáles son nuestros objetivos en la vida, de cuál es nuestro diagrama a seguir para uno saber para dónde es que uno va. Porque lamentablemente hay muchos equivocados sinceros que creen que van muy bien y van muy mal. Porque Exacto. le dan mucha importancia a las cosas triviales del mundo y a su propia alma no se preocupan por ella. Y que usted mencionó algo importante. Nosotros debemos de prepararnos para ese paso. Si es verdad que queremos algún día verle la cara a Dios, como se dice. Porque si usted aquí no puede durar media hora en meditación, porque el ego se lo traga, porque los pensamientos lo dominan, porque usted no aguanta estar tranquilo, por así decirlo, Así ¿cómo usted piensa que entonces después de nuestra muerte vamos a tener una vida? O sea, este es el lugar para usted prepararse de esa vida eterna. Aquí usted debe de vivir como si usted fuese a vivir en esa vida eterna. O sea, si aquí no podemos lograrlo, pues usted entonces no va a lograrlo allá. No se lo va a merecer. Porque no, simplemente no va a poder estar en ese lugar porque Exacto. no tiene ese nivel consciente. Exactamente. Ahí una vez un maestro dijo que el objetivo de todo ser humano es llegar al absoluto, o sea, llegar a la presencia misma de Dios, Exacto. a la misma presencia de Dios. Ese sería el objetivo final de todo lo que viene siendo nuestra evolución espiritual, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Dice el maestro en una de sus elocuencias que si a una persona se le sacara, ¿verdad?, y se le llevara a ese nivel, huiría aterrorizado del espantoso silencio, de la plenitud, por la profundidad de la luz que hay ahí. Entonces, para usted poder llegar a la presencia de Dios, primero tiene que tener ese estado interno para poder mantenerse en ese estado. ¿Y por qué entonces nosotros no podemos mantenernos en ese estado? ¿Por qué se nos hace tan difícil? Porque nos han inculcado una personalidad llamada personalidad calquiana. Y ese es el programa de nuestro día de hoy, la personalidad calquiana. Y vamos a empezar con algo básico. Vamos a empezar con la definición de personalidad primero, aquí por mi compañero, para que usted pueda entender entonces luego al final qué queremos decir con calquiana. Exacto. Bien, lo primero que debemos definir es que la personalidad es un vehículo de expresión, ya sea tanto del ego como de la esencia. Todos sabemos que el ego es el conjunto de agregados psicológicos que producen lo que es la ira, la codicia, la pereza, la envidia, en fin, todos nuestros errores, todos nuestros males, ¿verdad? Y la esencia
es un conjunto de virtudes, de poderes y de valores. O sea, es el amor, la sinceridad, la honestidad, el altruismo, la consideración, la paz, ¿verdad? Entonces, existen esas dos fuerzas en nosotros. Lamentablemente, la fuerza del ego está arropado, es la que mayor porcentaje tiene, ya que nosotros tenemos un 97% de defectos, o sea, de ego, y solamente un 3% de esencia. Que precisamente ese es el trabajo que cada ser humano debe de hacer, que es adquirir conciencia, o sea, alma. Entonces, ¿qué sucede? La personalidad se forma desde el primer año del niño hasta los 7 años. Por eso vemos que antes del primer año, aún un niño no tiene una personalidad, ¿verdad? Entonces, como no tiene una personalidad, los defectos necesitan de la personalidad para expresarse. Entonces, como no hay personalidad, solamente se ve la esencia, el amor, la sencillez, ¿verdad? Entonces, por eso podemos percibir en un niño pequeñito esa ternura angelical que tienen, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? A medida que el niño va creciendo, después del año, ya empieza a formar su personalidad. Esa personalidad, cuando se va formando, ahí los defectos van entrando poco a poco, ¿verdad? Hasta el nivel de los 7 años. Entonces vemos cómo el niño, a medida que va creciendo, va adquiriendo ira, va adquiriendo codicia, va adquiriendo pereza. Entonces podemos ver cómo los defectos van entrando. Muchos padres se preguntan, ¿pero quién le enseñó eso a ese niño si ese niño nunca ha tenido ese ejemplo? Lo que sucede es que el niño tiene esos defectos ya de vidas pasadas. O sea, lo ha traído desde su parte interna, porque tiene el ego. Entonces, ya debemos entender que la personalidad simplemente es un vehículo de expresión, ya sea del ego o de la esencia. Y que cada ser humano tiene la obligación de formarle al niño una personalidad que vaya conforme a los principios divinos. Una personalidad al servicio de la esencia, al servicio de Dios. Y lamentablemente hoy, por nuestra mala sociedad, nuestra mala educación que nos han dado, lamentablemente, a los niños no se les está dando una personalidad que conlleve los principios espirituales para que ese niño se forme a favor de lo que viene siendo la esencia o la conciencia. Entonces, entendiendo qué es la personalidad, esa expresión, ya sea del ego o de la esencia, de la conciencia, que sabemos que es ahora mismo es la expresión del ego. Entonces, la personalidad kalkiana es aquella personalidad que se ha formado de las escuelas pseudo-ocultistas o pseudo-esoteristas, que entonces lo que hace es que nos crea un autoengaño en nosotros. ¿Qué sucede? Como mencionó mi compañero aquí, nosotros desde que nacemos a todos nos ponen en esas escuelitas, nos llevan siempre a talleres, vemos los consejos de las personas ancianas y nosotros vamos tomando todo eso y así vamos entonces formando esa personalidad y de ahí es que seguimos hacia adelante. Nosotros tomamos mucho en cuenta los prejuicios de la sociedad, entonces yo me voy acoplando a lo que la sociedad quiere de mí. Pero, ¿qué la sociedad quiere de mí? Si es el ego que domina a cada ser humano. Es degenerarnos, lamentablemente, en todo el sentido de la palabra. ¿Cómo podemos decir que tenemos una capacidad de pensar adecuada si es el ego que piensa por nosotros? Entonces sabemos que el ser humano, vamos a decirlo así, tiene una razón subjetiva y una razón objetiva. Y la razón subjetiva es la que se forma entonces en estas escuelitas que estamos mencionando. Es aquella en la que tenemos dos grupos de personas, para que usted me entienda un poquito mejor. Tenemos a todos esos grandes sabiondos intelectuales que muchos no creen en Dios o que sí creen, pero a su manera, o sea, esas personas que se llenan de teorías, meramente de conceptos, y que todo lo hacen a través de los 5 sentidos. Sabemos que gracias a los 5 sentidos nosotros podemos tener, o sea, la percepción externa y a través de ella entonces guardamos información en la mente. Pero una persona que solamente viva a través de esos 5 sentidos y que solamente tome la percepción externa, ¿cómo podemos decir que sabe de la parte divinal, que sabe de Dios, que sabe de sí mismo? Si sabemos que tenemos que ir más allá de esos 5 sentidos para encontrarnos a nosotros mismos. Es decir, que estamos hablando que la gnosis no es para nada
vamos a decir, no la podemos encasillar en esa razón subjetiva. Pero también dentro de la razón subjetiva tenemos entonces a esas otras personalidades, que entonces sí creen en Dios, pero se han desviado del verdadero conocimiento y han formado esas pseudoescuelas ocultistas, pseudoesotéricas, donde encontramos el mediumnismo, donde encontramos la hipnosis, etcétera, etcétera. Es decir, que han eliminado la verdadera base y se han olvidado de lo que implica una religión en verdad. Entonces ahí tenemos dos tipos de personalidades. Sin embargo, toda la humanidad está encasillada en esas dos personalidades. Sabemos que los científicos solamente, la gran mayoría, para no decir todos, se basan en los 5 sentidos, en esa percepción externa. Solamente nos estamos basando en una ciencia materialista. Y entonces esa ciencia materialista nos está alejando de nuestra realidad. Pero tenemos una razón objetiva, que es aquella, la de la conciencia, que es aquella de su verdadero Padre, que es aquella que tiene contacto con la parte divina, porque se puede lograr, pero eso implica, lo que dijimos en un primer momento, implica trabajo consigo mismo. Esa, de que si nosotros continuamente tenemos ira, continuamente reaccionamos con furia, o sea, de una manera negativa, nosotros vamos creando una red neuronal que se ha acostumbrado a esa forma de reaccionar. Y algo muy importante que mencionaba también, que nosotros construimos modelos de cómo vemos el mundo. Y entonces las neuronas, o sea, la mente no sabe diferenciar la realidad de, vamos a decir, de lo que recuerda. Entonces nosotros, si tenemos una experiencia negativa, ya nosotros la transformamos, la obtenemos, permitimos que pase vamos a decir, al subconsciente. Nosotros la tenemos ahí guardada y toda experiencia relacionada a algo parecido ya nos ha creado una red neuronal que nos hace actuar de cierta manera. Pero algo más importante al final, si nos autoobservamos, como mencionó el Señor, si nos observamos, si nosotros no utilizamos los 5 sentidos nada más para analizar la causa y la consecuencia de nuestros hechos. Si nosotros buscamos más allá, miren entonces cómo esas neuronas que están interconectadas una a otra, va eliminando esa red o esa unión y entonces va creando un cambio en usted. A través de la meditación, de la autoobservación, ya le hemos dicho que eso tiene un efecto a nivel cerebral y otra vez lo estamos comprobando. Depende de usted cambiar ese sistema que está ahí engranado dentro de usted, porque sabemos que es difícil, pero no es imposible. Si usted todos los días se levanta a las 10 de la mañana y sabe que no se debe de levantar a las 10, pues vamos a levantarnos a las 7. Y entonces ahí vamos a ir creando entonces un nuevo camino o una nueva red. Eso es lo que yo quiero lo que queremos que ustedes puedan entender. Y nosotros también debemos de entenderlo así. Que meditar, autoobservarse, ese cambio al que le estamos llamando para eliminar el ego, tiene su efecto en su salud, tiene efecto a nivel cerebral. O sea, no estamos hablando de cosas vanas y reales, pero tenemos que ir más allá de esos 5 sentidos para poder realizar ese cambio. Y eso implica salir de esa personalidad calquiana. Entonces vamos a pasar ahora a nuestra parte social para que podamos entender mejor quiénes están ahí en esa personalidad calquiana. Si el señor director es tan amable de colocar nuestra imagen de la parte social, en la cual la hemos titulado La pérdida de la verdadera religiosidad. Porque ahí están estas personas que son de las escuelas tipo subjetiva, vaga, imprecisas, donde se ha perdido el auténtico sentido de la devoción y la verdadera religiosidad, que en lugar de ser religiones sabias las que nos están guiando, lo que nos está guiando es la misma degeneración y esa personalidad calquiana. Y vemos entonces aquí, como nosotros sabemos la teoría de la evolución de Darwin, sabemos muy bien que él realizó un tremendo trabajo, mucho esfuerzo, ok, pero ¿qué hay más allá de eso? Nosotros estamos embotellados simplemente en ese dogma de la evolución, y sabemos que hay algo que está mal informada en esta evolución, porque solamente se pasó en la parte física, pero ¿y la parte interna? La constitución interna del hombre, ¿cómo fue evolucionando? Entonces, es lo que vuelvo a repetir, nosotros hemos basado nuestras teorías, nuestros conceptos científicos meramente en lo físico. Sin embargo, nos creemos grandes intelectuales, grandes gigantes del entender de todo, y estamos a favor de la evolución, pero
desconocemos los misterios internos. ¿En dónde está escrito alguna vez nuestra evolución interna? Y seguimos más adelante, en la próxima imagen, en la cual tenemos que lamentablemente, como dije, hay algunos que no creen en la parte religiosa, que creen que es un tipo de delirio, como lo menciona el primer señor que mencionamos, Richard Dawkins, que es agnóstico, ateo, vamos a decirlo así. Y vemos aquí como muchas personas lo que han tomado la religiosidad como si fuese algo divertido para burlarse, crear sátiras, comedias. Vemos a Jesús tomando aquí mientras está acabando el mundo, a Moisés fumando. O sea, nosotros hemos creado de algo tan sagrado y tan importante un punto de placer para el humano, para cherchar, para reírnos, para gozar, para no tomarnos la parte espiritual tan en serio, porque siempre la personalidad kalkiana, una parte de ella, lo que busca es degenerar la misma religión o quitarle su lugar en la sociedad. Y si pasamos entonces a la otra imagen que tenemos, que también se relaciona cómo nosotros vemos a nuestros líderes espirituales, como personas que no saben de nada. Nosotros somos víctimas del autoengaño, creemos que hemos logrado todo cuando no hemos logrado nada. Hemos perdido el sentido de la veneración, hemos olvidado la verdadera religiosidad, la humildad ante Dios Padre. Y lo que nosotros hacemos es burlarnos de aquellas personas que por lo menos están haciendo un trabajo para guiarnos de nuevo en este camino. Sabemos que todos cometemos errores, sabemos que muchos padres, muchas personas religiosas, por así decirlo mejor, para no referirme a ninguna religión u otra, han cometido sus errores dentro de la misma gnosis, dentro del Tao, dentro de todas las religiones que pueden existir. Sabemos que se han cometido errores, sin embargo, eso no implica que seamos objeto de burla, de crítica no constructiva, porque hay críticas constructivas que son importantes. Pero lo que hacemos es que hemos tomado la religión y esos grandes sabiondos intelectuales, lo que buscan es inculcarnos en nuestra personalidad, allá dentro de nosotros, algo que nos desligue del verdadero camino de encontrarse a sí mismo y de buscar más allá de lo meramente físico. Y terminamos entonces con una frase que tenemos aquí en la parte social, un proverbio: no hables mal del puente hasta haber cruzado el río. A la persona, esta parte la voy a hacer en cuanto al enfoque en la gnosis. Ya puedes retirar la imagen, gracias. Le encantan hablar de la gnosis. Le encanta decir que esta es una secta satánica. Dígame usted, amigo televidente, mientras usted está viendo este programa, ¿alguna vez hemos hecho un enfoque que le haga pensar que somos una secta satánica? ¿Puede ser posible que algo que le está llamando a usted a cambiar, a ser una mejor persona, a dejar esa ira, a brindarle amor a su familia, a ser un mejor ciudadano, a volver a verle la cara a su padre, a conocerse a sí mismo? Eso es satánico. Satánicos somos todos, lamentablemente. ¿Por qué? Porque todos tenemos el ego. Y hasta que no eliminemos el ego, pues seremos satánicos, por así decirlo, para que usted me entienda, de una manera cruda, real. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no nos encanta hablar del puente? Y el puente en este momento es el conocimiento, es la gnosis, en el que estamos tratando de llevarle hasta el final, que es el Padre. Pero no hemos cruzado el río para nosotros saber lo que está pasando en las tempestades en otros lugares, en nosotros mismos. Hasta que usted no sepa y no se adentre en lo que en este conocimiento, nunca tome, nunca acepte ni nunca niegue nada. Usted tiene que conocerse. Pero la personalidad kalkiana es esa que quiere entonces hacerle tambalear, en el que usted no quiera ni siquiera montarse, subirse al puentecito. Así es. Hemos de decir que como quiera que la personalidad se va formando de esas enseñanzas que recibimos a través de los años, ¿verdad? De lo que nos dicen, de lo que hicieron nuestros padres. ¿Tenemos una llamada? No. Buenas. Buenas. Buenos días. Buen día. Primeramente, felicidades por su exposición magistral, científica y espiritual, a los dos. Muchas gracias. Hay algo que al médico, al psiquiatra se le quedó para explicarlo con más los detalles desde el punto de vista de lo que es la ciencia gnóstica. La ciencia gnóstica, con todos los detalles, declara
que el cerebro humano, o vamos a decir los nódulos cerebrales del ser humano, en ese cerebro humano, es controlado por esos agentes que son invisibles para los ojos físicos, pero perceptibles para la autoobservación psicológica. Entonces nosotros tenemos que saber que tenemos una naturaleza de agregado psicológico que nuestra psicología experimental, vamos a llamarlo así, no ha podido poder como enumerarlo con todos los detalles, porque la psicología experimental, igualmente que la psiquiatría, ven al ego como algo natural, como un concepto, yo diría, de herencia, yo diría, de género hereditario del padre o la madre, y no es así. Nosotros los gnósticos sabemos que esa segunda naturaleza bestial y humana que tenemos contrarresta a los valores del alma y del espíritu. Por ende, cuando el cerebro es controlado en su nódulo cerebral, entonces la personalidad humana es víctima, tú decís, es utilizada por el ego para hacer sus acciones en este mundo de interrelación humana. Es bueno que se explique eso con más detalles, porque es interesante ese video que usted acaba de poner ahí, señorita Aranza, para que el público esté más bien edificado en ese sentido. Los nódulos cerebrales se controlan y está demostrado científicamente a través de la medición del pensamiento. Es cuanto, señorita y señor Kevin Disla, felicidad al programa. Ese programa es incuestionable. Sí, ustedes están haciendo un trabajo magistral. Felicidades a los dos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted por su llamada, por complementar grandemente lo que sería nuestro video. ¿Usted va a hacer algún esbozo relacionado? Bueno, podemos, ya el señor ha hablado muy elocuentemente de lo que viene siendo, pero vamos a decirlo en unas palabras más llanas. Es obvio que si usted todos los días, a las 10 de la mañana, se pone a pensar, por ejemplo, en algún pensamiento específico, ya sea de crítica, de recelo, de resentimiento, de queja, de lo que sea, de lo que fuera, ¿verdad? Un defecto. Es obvio que eso produce una reacción en lo que viene siendo las neuronas cerebrales. Entonces, ¿qué sucede? Todos los días las neuronas cerebrales a esa misma hora se van a preparar para, vamos a decir, evocar esos sentimientos, esos pensamientos que van a venir a invadirlo a usted. Entonces, mediante el sentido de la autoobservación, que obviamente no es un sentido que está dentro de los 5 sentidos normales, sino que es un extra sentido que nos permite vernos a nosotros mismos, que nos permite observar a los demás 5 sentidos en lo que están haciendo, lo que vamos a decir, lo que ellos hacen de manera costumbre. Entonces, podemos detener esa unión neuronal que existe cuando surgen esos pensamientos, y así usted va rompiendo esa mala, vamos a decir, costumbre que usted tiene. También hay algo importante. Ya en videos anteriores hemos traído cómo a través de la resonancia magnética podemos, por ejemplo, en los momentos de ira, en los momentos de estrés, en cualquier momento de depresión, vemos que hay un área que se activa y que se puede ver en la resonancia magnética, que es la amígdala, que es el área del cerebro, la amígdala cerebral que está relacionada con el estrés. Entonces, usted mencionó algo muy importante, que hay una parte invisible que no se puede ver. Nosotros vemos la consecuencia, vemos lo que está ocurriendo en el cerebro, que es esa ira manifestándose, afectando esa área cerebral. Pero es invisible a nosotros, entonces, cómo surge ese sentimiento o ese defecto, mejor dicho. O sea, la ira no podemos verla como tal. Podemos ver la expresión de ella a través de nuestros actos y a nivel cerebral. Pero hay algo invisible que usted no puede ver. Es como ella está, esa ira dentro de usted. Y ese es el trabajo que a través de la autoobservación interna, como usted también mencionó, que nosotros sí podríamos verlo, pero para eso ya mencionamos que no es a través de los 5 sentidos, que no es algo como un vacío material, simplemente buscando algo que ver con estos ojos, sino que a través de la autoobservación usted puede ver esa ira dentro de usted. No viendo su consecuencia, es decir, a lo que nos lleva el efecto, sino viéndola a ella como tal. Y cómo usted, a medida de que se va trabajando, va eliminando y, por tanto, el efecto a nivel cerebral, a nivel del cuerpo, va a ir disminuyendo. Eso es muy importante haberlo mencionado. Así es.
Vamos a pasar a nuestra parte, sí, vamos a a nuestra continuar. parte bíblica, a nuestro segmento bíblico, porque el tiempo se nos está agotando y no queremos terminar nuestro programa sin el segmento bíblico. Claro. Y tenemos en Gálatas 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bien, ahí podemos ver en ese versículo bíblico que realmente el hombre vive en un autoengaño. Realmente el hombre cree que puede burlarse de la ley de los hombres, cree que puede engañar a los demás, cree que puede hacer lo que quiera muchas veces sin que nadie lo sepa. Sin embargo, se olvida de que su Dios interno, de que la divinidad está dentro de él y que ve todos sus pensamientos. Todos nosotros tenemos esa parte, ese escriba interno, que es una parte autoconsciente de nuestro propio ser interior profundo, que escribe todas las cosas buenas que usted hace, pero también hay una parte de ese escriba que escribe todas las cosas malas. Por lo tanto, no hay nada que usted pueda hacer que no pueda ser monitoreado, que no pueda ser visto por Dios. Realmente, lo más importante en el ser humano tiene que ser Dios. O sea, a Él le debemos servir. A Él no le debemos fallar. Sin embargo, podríamos decir, por la condición egoica en la que se encuentra cada ser humano, que la gran mayoría de las personas le dan, es lo último realmente en lo que piensan, que es en su Dios interno, su Padre Celestial. Y Vamos a hay pasar. muchas, vamos a decirlo, escuelas, las cuales mencionan, principalmente en Oriente, que ya el ser humano tiene los cuerpos existenciales del ser formados. Y entonces nosotros decimos, ¿cómo es posible? Sabemos que están latentes. Vamos a decirlo así, como mencionábamos antes, que nosotros tenemos latente el alma ahí, pero no la poseemos. Entonces eso depende de un trabajo. No podemos cegar los cuerpos existenciales del ser si no lo hemos sembrado. Entonces eso es algo muy importante. ¿Y para qué son esos cuerpos existenciales de ser? Le Bueno, pregunto yo a usted. Así es. Mire, realmente De forma existe breve. existe lo que es el sectenario teosófico, en donde se enseña que el ser humano está constituido por 7 cuerpos. O sea, el cuerpo físico, ¿verdad? El cuerpo vital, el cuerpo astral, mental, causal, búdico y el cuerpo del íntimo. Resulta que hay muchas escuelitas por ahí, pseudo esotéricas y pseudo ocultistas, o sea, falsas escuelas esotéricas y falsas escuelas de ciencias ocultas, espirituales, trascendentales, ¿verdad? Que enseñan que el ser humano ya tiene todos esos cuerpos, ¿verdad? Obviamente, cuando usted tiene un cuerpo, usted lo puede usar, ¿verdad? Entonces, cuando una persona, vamos a asumir que si una persona ya tiene el cuerpo astral creado, todos saldríamos conscientemente del cuerpo astral, pero sucede que no. Muchas personas ni siquiera recuerdan sus sueños, que es el mundo astral. Cuando una persona sueña, entra en el plano astral, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos son 4 cuerpos de pecado, que están conformados por todos esos agregados psicológicos que nosotros tenemos, pero realmente no tenemos los cuerpos existenciales superiores del ser. Para eso hay que hacer un trabajo fecundo y creador. Y entonces usted no puede engañar a su padre interno haciéndole creer que usted domine esos cuerpos. O sea, eso es un llamado. Tal vez usted no puede entender, algunos amigos Sí, hay televidentes. personas que quizás no tienen esa cultura, Exacto. pero aquí le estamos dando ya las pautas, los puntos para que cada persona empiece a despertar, para cuando si se ve en una escuela de esa, empiece a comprender qué es lo que está sucediendo. Exacto, y que hay muchas personas que ven este programa que conocen muy bien lo que estamos diciendo. Y por eso hacemos ese llamado, para que también los que vamos por el camino que no es correcto, tratemos de empezar a enderezarnos e ir por el camino de la vertical. Así es. Y continuamos entonces con nuestro próximo y último versículo, en Lucas 12, del versículo 51 al 53, en el que dice: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí
en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra con su nuera y la nuera contra su suegra. Y yo diría más, el jefe con el empleado y el amigo con el otro amigo. O sea, ha causado disensión, el trabajo sobre sí mismo, que muchos lo llamamos la salvación o que le decimos la palabra de Dios. Sabemos que al final lo que esa palabra de Dios, ese mensaje de salvación, es el trabajo consigo mismo, de eliminación del ego, de ser una mejor persona, de yo crear mi alma, de poseerla, de eliminar esos defectos psicológicos. Eso trae separación en las familias. Así es. En este punto hemos de decir algo muy importante. Algo que usted, amable televidente, debe de poner el máximo de atención. Hemos mencionado que existen muchas escuelas por ahí, pseudoesotéricas y pseudo-ocultistas. Resulta que el movimiento gnóstico al cual tenemos el privilegio de pertenecer no es una de esas escuelitas más. Porque resulta que las escuelas pseudoesotéricas, tenemos una llamada. Buenas. Buenas. Buen día. Buen día. Primeramente felicitarlos, están muy bellos primero y segundo con mucho conocimiento. Felicidades, están hablando con mucha fuerza. Uy. Primero de los 7 cuerpos que la señorita Aranza le hizo la pregunta al amigo. Sabemos que tenemos 7 cuerpos, pero recuerda, el cuerpo físico es para manifestarnos aquí en esta tercera dimensión. Y los demás cuerpos es para manifestarnos en las demás dimensiones. Pero para eso, como hemos dicho, tenemos que trabajarnos. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué disección? ¿Por qué Jesús, el gran Kabir, el amador de los amadores, que vino del séptimo cielo, por qué vino a traer disección en los hogares? Es una pregunta para que ustedes la respondan. Muchas gracias y que pases feliz día. Gracias a usted por su aporte y por su pregunta, claro está. Vamos a empezar por lo básico. Y yo voy a dar un ejemplo propio, que tal vez a las personas no les guste, pero cuando yo entré al movimiento gnóstico, a la iglesia gnóstica, que empiezo a trabajarme a mí misma, que empiezo a entender lo que soy, a entender, porque todavía falta muchísimo por continuar. Exacto, exactamente. Que yo digo, bueno, yo soy tan airosa, yo soy tan perezosa, déjame empezar a cambiar. Y voy creando una disciplina para ir a mi escuela gnóstica, todos los miércoles. Luego eso se convirtió en todos los martes, todos los jueves y todos los sábados. Y lo primero que mi familia dice, oh, mi hija, ¿y en qué es que tú estás metida? ¿Y qué es eso? ¿Y por qué tú estás actuando así? ¿Y por qué ahora tú piensas así? ¿Y por qué ahora tú vistes así? Entonces, en un primer momento, ¿qué ocurrió? Mi familia, no voy a decir que se tornó en contra, pero no estuvo a favor. Mis hermanos se voy a decir que se tornaron en contra y todavía ya respetan un poquito, pero hubo disensión leve. Pero hay algunos casos en los cuales que he visto que hemos querido, a alguien le llama la atención lo que es este conocimiento, y sin embargo el padre le dice, si sigues yendo a la gnosis te vas de mi casa. Pero ¿qué ocurre? El padre no entiende ese conocimiento, no lo acepta. El padre físico. El padre físico, sí, el padre físico, sí, lógicamente. Entonces, usted tiene que tomar una decisión, o su padre interno o su padre físico. Y al final recordemos que este tiempo es pasajero. Así es. Hay un punto también que puede... Sí, aparte de eso, por eso muchísimo realmente. Pero cuando usted hace un cambio consciente, real y verdadero, eso asusta a los demás. Claro. Es increíble, pero así es. Cuando usted empieza a organizarse, a actuar correctamente, a dejar la lujuria, a dejar la bebida, a dejar la mala formación que usted tiene. Que hasta la esposa Sí, puede dejarlo, sí. por usted tomar el camino Así, correcto. así es, muchas veces. Sí. Hay personas que le ha pasado, a muchas, que su compañero conyugal le dice, mira,
si tú sigues en esto, lamentablemente, esto se va a acabar. Se tiene que decidir entre el mundo, vamos a decir, del ego o su camino hacia lo espiritual. A muchas personas le ha pasado eso. Entonces, eso crea una decisión grandísima, tanto dentro de nosotros como externa. Exacto. Pero es como decía, el punto que quise enfatizar. Cuando uno hace un cambio real, consciente, verdadero, a favor de nuestro Cristo interno, eso espanta a todas las personas, porque todas las personas tienen el ego, y el ego no quiere nada que tenga que ver con el Cristo, lamentablemente. Y algo irónico entonces, nos separamos del mundo, ¿verdad? Nos separamos de esa discoteca, de la bebedera, de los vicios, de las malas juntillas. Y eso entonces, como usted mencionó, le choca a la gente, algo irónico. O sea, yo volcarme hacia Dios y hacia buscarme a mí misma y yo lograr esa paz interior, o sea, cambiar, revolucionarme internamente, eliminar mi defecto, asusta a la gente. Pero ¿por qué a la gente no le asusta yo beber, yo bailar música degenerada, yo andar todos los días en una discoteca, yo andar volando rápido en un vehículo, andando con unos shorts súper cortos, mostrando los senos con un escote, como vemos hoy en día en la mayoría de los medios de comunicación? Entonces, ahí yo le digo, eso crea separación. ¿Por qué? Por el prejuicio de la sociedad que mencionamos en un primer momento. Sabemos que la personalidad calquiana está en contra de todo lo que le estamos mencionando, y eso crea separación con el mundo. Pero esa separación no significa que sea negativa. Esa separación es muy positiva para usted. Negativa para el mundo, problema de ellos, como se dice hoy en día. Problema de ellos. Usted tiene que estar consciente aquí ahora y trabajar para su padre. Esta vida no es un regalito para yo venírmela a gozar y a tomarla de vacaciones. Esta vida, como mencionamos en la frase del día de hoy, es usted prepararse para poder lograr esa vida eterna, ese estado conscientivo, o sea, volverle a ver la cara a Dios. Y nosotros nos la tomamos muy relax. Bien. Hemos de seguir, de continuar con sí, la ya exposición, nos quedan 2 queda minutos. poco tiempo, Exacto. pero es muy importante aclarar que el movimiento gnóstico no es una escuela pseudoesotérica ni pseudoesoterista. Y hemos de decir por qué. El movimiento gnóstico enseña los 3 factores de la revolución de la conciencia, que es morir, o sea, eliminar todos los defectos psicológicos, nacer, o sea, adquirir todas las virtudes, los cuerpos esenciales superiores del ser, y realmente despertar el 100% de nuestra conciencia interna y el sacrificio por la humanidad. Obviamente existen más resortes, como viene siendo los misterios del gran arcano, que tanto asusta a esas pseudos escuelas esoteristas y pseudo ocultistas. Entonces nosotros, el movimiento gnóstico, realmente enseña la enseñanza del Cristo, realmente enseña la liberación del alma, realmente enseña la destrucción de todos sus defectos psicológicos, que no lo enseñan ninguna de esas escuelas. Todas esas escuelas que te hablan de espiritualismo, de budismo, de zen, realmente no atacan al ego, realmente no enseñan la eliminación, el nacimiento interno, e incluso ellos se asustan, se espantan cuando uno habla de la aniquilación budista, o del tantrismo. Entonces, vamos a realmente a ver cuáles son los factores que hacen la gran diferencia. Todo este programa va enfatizado en esa parte, que la personalidad calquiana está formada por todas esas escuelas pseudoesotéricas y pseudocultistas que creen en el dogma de la evolución, que ya creen en un Cristo histórico, que piensan que vino hace tiempo y se olvidan del Cristo interno que debe nacer aquí y ahora, en este mismo instante, dentro de cada ser humano, y nunca le dan importancia a ese Cristo interno. Entonces se olvidan. Lamentablemente sabemos que muchas de esas personas que están en esas escuelitas realmente no saben, no diferencian, no pueden percibir que están equivocados porque creen que están muy bien. Pero si se estudian los textos bíblicos, si realmente buscan a Dios de corazón, si por lo menos conocieran la autoobservación psicológica, empezarían a despertar, empezarían a cuestionarse y adquirirían esa fuerza de voluntad que tanto se necesita y que enseñamos aquí en el movimiento gnóstico, cómo adquirirla para poder combatirse a sí mismo y a todas esas personas que lo van a combatir cuando realmente usted quiera cambiar.
Exactamente. Así que vamos a crear esa disensión interna, a separar esos defectos psicológicos y entonces a volver con nuestras virtudes. Esperamos que hayan entendido nuestro programa, que la paz del Cristo esté con todos y cada uno de ustedes y nos vemos el próximo domingo con mucho más.